Hola, mis amigos de Latinoamérica. En el video de hoy vamos a ver el segundo ejemplo de uso del receiver Taramps THS4001. En este ejemplo, como hablado en el video pasado, tenemos ahora dos receivers y también una caja de bajos junto con el sistema. Entonces ahora tenemos dos cajas para hacer las voces, los agudos, y una caja para hacer los bajos. Y aquí tenemos un receiver para hacer exactamente las voces, los agudos, y aquí otro receiver exactamente para los bajos. En este caso es muy sencillo su uso. Vamos a hacer aqui a instalação convencional. Então, a salida de 2 ohmios 400 watts vai sair em paralelo para os dois cajas. E aqui temos outra salida também de 2 ohmios 400 watts, pero para um bajo 4 ohmios 250 watts. Então, é compatível para este uso. Punto importante de los ajustes y de los usos. Vamos aquí salir de la salida que tiene ecualización para la entrada auxiliar 1. Entonces, estamos aquí con el auxiliar 1. Otro punto, el amplificador para las cajas de voces. Estamos aquí en sub-off. E aqui, como é para el bajo, vamos poner aqui a clave em sub-on. Muito importante este ponto. Outro ponto também muito importante de los ajustes. Como aqui não vou usar bajos, podemos deixar el low, los bajos de la ecualización en 0 y hacer la ecualización en MIDI en high. Pero aqui, como é para uso em bajos, podemos ajustar aqui a equalização de lo bajo. E também aqui, porque aqui vai a funcionar como uma ganancia para o sistema. Se vou usar aqui em el receiver principal, vou usar a salida com equalização. El volumen master va a funcionar para los dos equipos. Pero tiene también una salida sin la ecualización. Ahí, en este caso, el volumen del bajo es en separado. No es muy práctico en lo uso. En lo uso es más fácil hacer el ajuste de la ganancia que quiero, el ajuste de la ecualización que quiero para el bajo y hacer el control en solamente un volumen, en el volumen master donde tengo las cajas para las voces, ¿ok? Vamos a escuchar un poco este sistema. Como podemos ver, aquí está en auxiliar y aquí tenemos el pendrive para sonar la canción.
Un punto también muy importante. Como este amplificador es un amplificador a 2 ohmios, puedo usar hasta 2 cajas como estas, porque esta caja es 4 ohmios. Podemos usar también 2 cajas. ¿Ok? Bien amigos, como vimos, es un sistema muy sencillo, con mucha cualidad sonora, porque aquí tenemos un sistema completo con bajos, medios altos y altos, las frecuencias agudas, todos en un sistema grande, donde puedo poner aquí en 2 amplificadores muy sencillos para hacer la sonorización donde quiera, en mi comercio, en mi escritorio, en mi casa, en mi zona de lazer, sin problema de descanso. Ah, sí, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo. Y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.